Bienvenidos al Espacio Iberia. Sabéis que es el cuarto año consecutivo que tenemos este espacio abierto en Madrid, en diferentes ubicaciones. Casi todos los que estáis aquí ya lo conocéis, así que ya sabéis que es un lugar donde se puede probar cómo es volar en un avión de Iberia sin necesidad de subirse a ese avión. Aquí se puede probar la experiencia de nuestros menús, también probar los asientos de algunos de nuestros modelos de avión y también incluso pilotar algún avión en nuestro simulador de vuelo. Así que os animo a que cuando acabe este evento os paséis y podáis comprobar algunas de las novedades, como los asientos del XLR que están justo aquí, nada más salir, y que creo que puede resultaros de interés. Os damos las gracias de verdad por acompañarnos esta mañana en un día muy importante para Iberia. Por fin podemos compartir con todos vosotros nuestro nuevo plan estratégico, el Plan de Vuelo 2030, que marca el horizonte y nuestra ambición de crecimiento para los próximos años. En primera fila está sentado todo el comité de dirección de Iberia y Marco Sansavini, nuestro presidente, que es quien nos va a dar los detalles, y al término de su exposición responderá también algunas preguntas. Así que muchas gracias, Marco, cuando quieras. Muchas gracias, Sonia, y bienvenido a todos, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Aparte de la amplia participación que tenemos hoy aquí, tenemos casi 40 colegas que están conectados vía streaming. Haremos la presentación en español, considerando que la larga mayoría de los participantes hablan español, pero tenemos la traducción para todos los que quieran o necesitan traducción. ¿Hay alguien en la sala aquí que necesita traducción? Quizás, si Sonia podemos organizar que hay la versión con traducción para las personas que lo necesiten, aseguramos que así sea. Como decía Sonia, es un momento importante. Finalmente desvelamos y compartimos el Plan 2030 de Iberia. Hay un punto de partida muy importante que queremos compartir, que es: si llegamos a poder compartir un plan de largo plazo de inversiones muy significativas, eso es posible gracias al proceso de profunda transformación y a los resultados que ha venido consiguiendo Iberia a lo largo de la última década. Es un esfuerzo, un compromiso que han dado todos los empleados abrazando el proceso de transformación, porque en el fondo lo que permite hacer inversiones que vais a ver de largo plazo y sin precedentes muy significativas, solo esto es posible en la medida que la empresa sea capaz de generar los retornos suficientes que justifican y apoyan esa inversión y permiten que entonces los accionistas y el grupo IAG pueda apostar para Iberia, como veréis, va a hacer de una manera sin precedentes en la historia de la compañía. Y esto nos va a permitir entonces desarrollar lo que consideramos que es todo el potencial de la empresa, es decir, un potencial que es superior a lo que ha logrado conseguir hasta ahora Iberia. Siempre utilizamos una gráfica muy sencilla para intentar explicar la magnitud de la transformación que ha vivido la empresa a lo largo de la última década. Es una gráfica simplemente que no hace más que reproducir la evolución del EBIT de la empresa desde donde estuvimos en 2012, a finales del 2012, cuando el proceso de transformación empezó, liderado por Luis, como sabéis, Luis Gallego, ahora al frente de IAG, y con básicamente todos los miembros del comité de dirección que hoy forman parte del comité de dirección, que en etapas diferentes han participado y han sido decisivos en conseguir esta transformación. Y veis que hay como dos etapas en ese proceso. Hay una primera etapa que permitió alcanzar los 8 o 9% de rentabilidad, y una segunda post-COVID donde se ha alcanzado la posición actual, llegando al 13,5% y a los alrededor de 1.000 millones de rentabilidad. Son dos etapas que vamos a ver un poco más en detalle, pero veréis que también que el crecimiento de Iberia ha sido un primer crecimiento de un 20% en esa primera etapa y un segundo crecimiento muy acelerado post-COVID. Es decir, una de las grandes virtudes de Iberia ha sido ser capaz de recuperarse y de salir de la crisis del COVID fortalecida. Y una de las grandes palancas que ha podido utilizar Iberia para conseguirlo ha sido aprovechar de la situación del ERTE, que es un esquema de reducción temporal de empleo, como sabéis, que se ha aplicado en España, que ha permitido que Iberia pudiera no prescindir de nadie. Es decir, todo el equipo humano de Iberia ha podido mantenerse a lo largo de la crisis del COVID,
aún aplicando el ERTE, entonces una reducción de la remuneración, del sueldo, compensada parcialmente por el esquema del ERTE. Y esto ha permitido que en el momento que las restricciones se han levantado, Iberia ha sido entre las primeras de la industria a poder recuperar muy rápidamente su actividad. Y no es casualidad que Iberia es una de las poquísimas empresas que tiene ya un nivel de actividad muy superior a lo que tenía pre-COVID. Iberia es hoy 20% más grande de lo que era en 2019. Ese entonces ha sido un gran elemento a nivel social para nosotros porque ha permitido garantizar el empleo a lo largo de todo ese periodo y no prescindir de nadie, pero al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de crecer en un momento cuando la mayoría de las otras empresas, de nuestros grandes competidores europeos, como Air France, KLM y Lufthansa, todavía no están alcanzando ni el nivel de actividad que tenían en 2019. Entonces veréis cómo esto nos ha permitido aún fortalecer más nuestra posición relativa de liderazgo en nuestros mercados clave. Porque todo ese crecimiento, y eso ha sido una de las claves del éxito de esa transformación, todo nuestro crecimiento se ha concentrado en las rutas claves, en lo que llamamos core markets, que son 4 y que después os voy a explicar, 4 zonas geográficas, y que han permitido entonces que todo ese crecimiento nos permitiera fortalecer aún más nuestra posición de número 1, lo veréis después, en esas geografías. Para entender un poco más la profundidad y el hecho que estos cambios son estructurales, entonces esta transformación está para quedarse, utilizamos algunos indicadores que más de otros representan la transformación de Iberia. Estos 5 indicadores son un poco un resumen a alto nivel. Como decía, el primero es que Iberia ha crecido. Un elemento importante de esa transformación ha sido concentrar todo su desarrollo en los mercados claves en los cuales opera. Entonces, un crecimiento del 40%. Normalmente, cuando hay un crecimiento importante, hay una dilución de los ingresos, pero aquí, al revés, se ha conseguido que el crecimiento fuera acompañado de un crecimiento notable de los ingresos unitarios, que están representados aquí, así como de una reducción, entonces, de una mayor eficiencia en nuestros costes unitarios. Esto de alguna manera es la clave de la transformación, ser capaces de atraer más clientes a alto valor y entonces aquí va toda la transformación del producto, de la marca. Aquí empezamos a introducir todo el producto que veis abajo, entonces la nueva Business Class que es un Light Flat y todos los otros elementos de transformación también del servicio a bordo y al mismo tiempo conseguir una fundamental reestructuración de la empresa en una década en la cual la presión de la inflación habría hecho que los costes unitarios subieran. En realidad, Iberia ha conseguido que los costes unitarios bajaran gracias al hecho que, con un punto de partida donde teníamos un nivel de productividad y de eficiencia relativamente bajo, hemos dado un salto enorme en términos de productividad. Entonces hablamos de productividad de nuestros empleados, de utilización de nuestros aviones, todos elementos que han hecho un salto radical y que nos ha permitido entonces conseguir hasta una reducción de nuestros costes. Esto es uno de los elementos principales por los cuales vemos tanta diferencia entre la performance de Iberia y lo de nuestros principales competidores, en particular los competidores europeos. Nuestra ventaja relativa de coste, el hecho de tener una proposición de cliente muy positiva para el cliente, pero muy eficiente, es lo que nos permite tener una ventaja competitiva y una rentabilidad que, como habéis visto, destaca comparado con nuestros competidores. Y un elemento que quizás más de cualquier otro resume el nivel de transformación que ha vivido la empresa es el cambio de robustez operativa o excelencia operativa. Iberia era una empresa que en 2011 tenía un nivel de puntualidad en términos de porcentaje de aviones puntuales que estaba entre los más bajos de la industria en Europa y ha hecho un salto y a lo largo de la década, por varios años consecutivos, Iberia ha sido o la más puntual del mundo, casi siempre la más puntual de Europa, como se ha producido en 2024, el año pasado, donde Iberia ha repetido como la compañía más puntual de Europa. Y eso es un indicador fundamental porque la puntualidad no se consigue solo a través de estrategias, definición de producto, se consigue cuando todas las personas de la empresa consideran que eso es fundamental y entonces nuestros pilotos, nuestros tripulantes de cabina, nuestro personal de tierra, de mantenimiento, de handling, nuestro personal de oficina, todo el mundo apoya y considera fundamental para el futuro de la empresa
conseguir ser entre los líderes en términos de excelencia operativa. Y todo eso se ha trasladado en el hecho que al final el NPS, entonces el nivel de recomendaciones de los clientes, de un nivel negativo haya pasado a un nivel que está entre los mejores de la industria en Europa. Y entonces también que la calificación que normalmente se utiliza en la industria aérea de las estrellas Skytrax haya pasado de 3 a 4, y entonces ahora estamos en una situación en la cual somos sólidos operadores en 4 estrellas Skytrax. Todo eso entonces os da una indicación del nivel de transformación, y hay otro indicador que ayuda a comprenderla, que es el valor de la marca, es decir, cómo ha evolucionado la marca Iberia y la valoración de la marca Iberia a lo largo de esta década. Ahora, todo eso, y lo decía al comienzo, nunca habría sido posible sin 2 elementos fundamentales: el empuje, el esfuerzo, la dedicación de nuestras personas y un profundo alineamiento con nuestros representantes sociales. Toda esa evolución ha sido acompañada por acuerdos que hemos alcanzado con los representantes sociales que han acompañado la transformación y permitido la transformación. Eso no habría sido posible en ausencia de una estabilidad social que ha sido uno de los grandes valores que ha permitido a Iberia llegar donde está y también que nos va a permitir seguir en el mismo camino. Todo eso es la Iberia hasta hoy. Entonces, pero lo que vamos a compartir ahora es cuál es el plan para la próxima década. Y esto es el Plan 2030. Como ya hemos venido compartiendo en los últimos meses, las 3 líneas estratégicas del plan ya las hemos venido desvelando a lo largo de los últimos meses. Y son muy sencillas. Son impulsar nuestra solidez financiera y excelencia operativa, porque desde ahí todo empieza. Sin esta excelencia financiera y operativa no hay posibilidad de inversión, no hay posibilidad de desarrollo de una proposición al cliente. Es decir, eso es el punto de partida. En segundo lugar, un tema clave es desarrollar el hub de Madrid y hacerlo de verdad un hub líder a nivel europeo, porque hay potencial y veremos en particular en qué geografías hay potencial para este desarrollo. Y en tercer lugar, asegurar el futuro de mantenimiento y de handling. Y todo eso alimentando lo que definimos nuestro círculo virtuoso, que es al conseguir la solidez financiera, la excelencia operativa, podemos invertir, y las inversiones pueden ser inversiones que permiten invertir en nuestros empleados, en creación de empleo, en creación de nuevas oportunidades de desarrollo. Nos permiten invertir en la proposición a nuestros clientes, en nuestra flota, en nuestra red, en nuestra proposición de servicio, y nos permiten también invertir en el impacto que vamos a tener en la sociedad. Y como sabéis, ahí hay un tema en particular que destaca, que es asegurar la sostenibilidad de la aviación, por la cual, como sabéis, tenemos un compromiso para alcanzar en 2050 Net Zero Emissions por parte del grupo y de Iberia. Eso significa entonces elaborar un plan, y ahora por primera vez lo que vamos a compartir son las iniciativas que van a permitir desarrollar todo el potencial de Iberia según esas líneas estratégicas, y sobre todo las inversiones que vamos a acometer para cumplir con esas iniciativas y apoyar esas iniciativas de transformación. Las iniciativas, las 20 iniciativas, están agrupadas según los criterios y los parámetros que acabamos de ver en la estrategia. Entonces hay las 3 líneas estratégicas: solidez financiera, excelencia operativa, hub líder en Madrid y el futuro de handling y mantenimiento. Y las 4 áreas en las cuales nos focalizamos en el círculo virtuoso. Entonces, nuestros accionistas, los clientes, los empleados y la sociedad. Y para daros algunos ejemplos, hay iniciativas, y no voy a explicar todas ellas, vamos a focalizarnos después en algunas en particular, pero son iniciativas entonces que desarrollan el potencial de Iberia en términos de generación de ingresos y elección por parte de nuestros clientes. Iniciativas de costes, otra vez, nuestra posición relativa de coste es una clave de la competitividad de Iberia, entonces esa se va a fortalecer en el plan de vuelo. Todas las iniciativas que tenemos para desarrollar todo el potencial de hub, que va entonces con el desarrollo de la flota, de la red, de las alianzas, y de eso vamos a hablar ahora, y todas las inversiones para desarrollar el potencial del mantenimiento y del handling. Además, las inversiones que vamos a hacer para nuestros clientes, para nuestros empleados y para la sociedad. Entonces, lo que hoy vamos a comunicar es la magnitud de esa inversión. Estamos hablando de una inversión de 6.000 millones que Iberia va a poner en marcha
en el marco del plan, y como veis aquí es una inversión que está dirigida un 70% a la flota y un 30% a otros elementos. Y lo veis aquí en resumen. Un 70% de la flota, donde hay una parte importante, el 80% de este 70% de la flota está dirigida a crecimiento de flota. Entonces, al desarrollo del potencial para crecer Iberia y hacer de Madrid entonces un hub líder a nivel europeo. Mientras que un 20% tiene que ver con la renovación de la flota para asegurar tener una flota toda de nueva generación. Así como las inversiones claramente conectadas con la sostenibilidad. Y después inversiones que tienen a ver con el cliente, los sistemas, nuestras personas y nuestras instalaciones, que ahora vamos a detallar un poco más. El primer punto entonces, y quizás lo que más ha generado también interés y preguntas por parte de muchos de vosotros en los últimos meses, es la inversión de flota. ¿Cuál es entonces el tamaño al cual aspira Iberia y dónde va a despegar ese crecimiento de flota? ¿En qué destinos? ¿En qué áreas geográficas? La ambición que tenemos es pasar de los 45 aviones de largo radio que tenemos actual a una flota de 70 aviones de largo radio. Los 45 actualmente que tenemos se dividen al momento actual, en este momento, en la flota, en 22 Airbus 350, en 20 330 y en 3 XLR. Como sabéis, el 321 XLR es el recién llegado, hemos sido el cliente lanzador de ese avión y ya tenemos 3 aviones de esta tecnología. Como veis aquí, entonces, la ambición es alcanzar más o menos los 70 aviones en total, y aquí los desglosamos de una manera para ser más explícitos en lo que ya está confirmado, porque son pedidos ya confirmados, y la parte que es una ambición de crecimiento. Entonces, más allá de los 45 aviones, al momento actual ya tenemos confirmados 14 aviones más, que son los 5 XLR que van a entrar entre el 2025 y el comienzo del 2026, más 9 Airbus 350, del cual el primero va a llegar este año, el segundo el año que viene, el 26, el tercero en el 2027, y los 6 siguientes van a llegar entre el 2027 y el 2030. Estos son los pedidos ya confirmados, pero más allá de eso, ya el grupo ha conseguido tener una orden de un pedido de 21 330 y Iberia participará, como todas las otras OPCOs, en el proceso para conseguir que parte de esa capacidad pueda ser asignada a Iberia. Ese es un punto muy importante, en el sentido que el plan expresa una ambición. Vamos a ser capaces de conseguir todo ese crecimiento, eso sí será posible en la medida que seamos capaces de seguir cumpliendo con nuestros objetivos operativos y financieros y manteniendo esta estabilidad social, que han sido los dos elementos claves que nos han permitido, por ejemplo, ya consolidar y tener 14 pedidos confirmados. Además de eso, vamos a tener el crecimiento mínimo necesario en el corto y medio radio para alimentar la red de largo radio. 4 aviones que van a ser asignados a Iberia y van a entrar entre el 2026 y el 2027. ¿Y cómo vamos entonces a utilizar esa capacidad? Porque en realidad el mercado no va de aviones, va de destinos, de demanda, de clientes. Como decía al comienzo, son 4 los mercados core, naturales, llave de Iberia. El primero, el más relevante, donde dedicamos alrededor del 50% de nuestra capacidad, es el mercado entre Europa y Latinoamérica. El segundo, el mercado entre España y Estados Unidos. El tercero, el mercado entre Madrid y Europa. Y el cuarto, el mercado doméstico español, en particular entre Madrid y las islas. Aquí podéis ver cuál es nuestra posición relativa al momento actual. Somos el número 1, entonces el primer operador, y destaca, más allá de poner la cuota de mercado que tenemos en cada uno de esos, cómo esa ha evolucionado en los últimos 3 años, entonces 4 años, comparados con el 2019, porque os da una idea de lo que comentaba al comienzo, que es la evolución post-COVID que ha vivido Iberia. Es decir, hemos podido crecer más allá de nuestros competidores y más rápidamente de nuestros competidores, lo que nos ha permitido subir 2 puntos relativos en el mercado entre Europa y Latinoamérica, 8 puntos más en el España, Estados Unidos, 6 puntos más en el Madrid Europa y 8 puntos más en el Madrid Isla. Considerad
que los 2 puntos tienen un peso enorme porque estamos hablando de un mercado que incluye toda Europa con lácar. Entonces el peso relativo de 2 puntos es muy importante y ha permitido que nosotros ahora tenemos una posición de liderazgo muy clara frente a cualquier otro competidor en el mercado entre Europa y Latinoamérica. Entonces, el crecimiento que vamos a tener de flota, que como veis también es en diferentes tecnologías y como hemos comentado lanzando el XLR, eso da la posibilidad de abrir también nuevos destinos que necesitan un nivel de capacidad inferior porque es un avión de tamaño más pequeño, aún teniendo el mismo nivel de servicio y las mismas cabinas que están en los aviones de gran ancho. Son básicamente destinos que principalmente tienen que ver con los mercados llave. Entonces estamos hablando principalmente, aquí tenéis en la mapa, los destinos que ya hemos anunciado, Orlando, Fortaleza y Recife, y hoy anunciamos adicionalmente 3 nuevos destinos que vamos a operar progresivamente a partir del verano 2026, no tenemos todavía las fechas definidas, que son Toronto, entonces por primera vez abrimos Canadá, Filadelfia en Estados Unidos y Monterrey, un segundo destino en México. Importante, lo que veis aquí en el mapa de todos los destinos en los 2 mercados clave, es decir, Latinoamérica y Estados Unidos, indicamos con el color rojo la red actual, lo que tenemos al momento actual, y con amarillo la red actual donde vemos también un potencial de crecimiento en frecuencias. Es decir, que con la nueva flota no solo vamos a abrir nuevos destinos, sino vamos también a fortalecer destinos en los cuales ya operamos a través de un aumento de las frecuencias que vamos a tener en estos destinos, además del hecho que claramente aquí solo indicamos los nuevos destinos que vamos a anunciar ahora, pero a lo largo de la llegada de los nuevos aviones vamos a compartir la evolución de la red consistente con esa subida progresiva de capacidad. Ahora, otro tema clave para el desarrollo de todo el potencial de Iberia no es solo el crecimiento de la flota y de la red, sino también de nuestras cooperaciones y nuestras alianzas con nuestros socios en el sector. Como sabéis, hay un elemento fundamental en el sector aéreo que es la combinación de las redes con los socios. Nosotros tenemos joint businesses, es decir, actividades conjuntas en cada una de las áreas geográficas donde operamos. Tenemos el joint business con British Airways, American Airlines, en Finnair, en América del Norte. Tenemos un joint business en Perú, Ecuador, más actividades de códigos compartidos con LATAM, un socio muy importante en Latinoamérica. Así como tenemos en Asia 2 joint businesses que nos han permitido abrir los destinos que operamos ahora en Asia, es decir, Doha y Tokio, que son el joint business con Qatar Airways, que nos permite, más allá de Doha, conectar con 200 destinos más allá de Doha, así como con JAL en Tokio, nos permite dar conectividad en Japón, que son elementos claves para abrir rutas en áreas geográficas donde no tenemos una posición de liderazgo, entonces donde debemos apalancarnos en el apoyo de nuestros socios para que las rutas sean rentables. Entonces, eso por lo que tiene que ver con la red y con nuestras alianzas. Otra parte fundamental de la inversión, y igualmente relevante para nuestros clientes, tiene que ver con la renovación de los interiores. Parte de estos 6.000 millones están dedicados a renovar totalmente nuestras cabinas de largo radio. Como decía al comienzo, ahora todos nuestros aviones tienen una business class, que es flight, que se transforma en una cama, que tienen la premium economy, la economy, pero ahora vamos a hacer el retrofit para asegurar que sea exactamente el mismo estándar que tenemos en la última versión de ese producto, que veis abajo, que es la que tenemos en exposición abajo. Por ejemplo, la Business Suite, que es una business que tiene también la posibilidad de la privacidad a través de la puerta y un pitch ligeramente superior a la versión anterior. De la misma manera, también en nuestra flota de corto y medio radio, lo que vamos a hacer es hacer una intervención en la cual vamos a aumentar la capacidad para poner el equipaje de cabina en los aviones, así como vamos a invertir en la conectividad a bordo. Eso entonces, por lo que tiene que ver con las inversiones en el aire. Igualmente fundamental, las inversiones en tierra. Aquí anunciamos hoy que hemos firmado con AENA, entonces de la mano del gran operador aquí en España, un acuerdo para ampliar y crear una nueva sala VIP, una tercera sala VIP en el aeropuerto de Barajas. Como sabéis, tenemos la sala VIP Dalí y Velázquez en la T4 y en la T4 satélite, y vamos entonces a crear una nueva segunda sala VIP al lado de la actual en la T4, en la principal terminal donde operamos.
De la misma manera vamos a invertir para mejorar progresivamente todos los espacios que vamos a tener dedicados a los clientes en los diferentes aeropuertos. Eso por lo que tiene que ver con nuestra inversión en tierra. Y después, otro elemento fundamental, lo veamos entre las iniciativas de desarrollo de todo el potencial de Iberia, es el desarrollo de nuestro programa de fidelización. Podéis ver aquí que nuestro programa de fidelización, que ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años, ya representa 6,5 millones de nuestros clientes. Es decir, 6,5 millones de los casi 30 millones a total, incluyendo también la alimentación de Air Nostrum, que vuelan con el Grupo Iberia cada año, 6,5 forman parte de nuestro programa de fidelización. Y nuestra ambición es, a través de todas las iniciativas, poderlo llevar a superar los 11 millones, gracias al hecho, básicamente, a los tres elementos que veis resumido aquí, que es dar más reconocimiento a nuestros miembros, crear más oportunidades de crear socios y más oportunidades de redención. De hecho, algunos de estos cambios se han empezado a implementar. Como sabéis, hemos anunciado hace poco tiempo, pocas semanas, la creación de un nuevo nivel, Platino Prime, que se suma a nuestros niveles actuales, que son el Clásica, el Plata, el Oro y el Platino. Entonces, eso es un nivel adicional para reconocer aún más a los clientes que más vuelan con nosotros, así como la simplificación de todo el modelo, el mecanismo para conseguir los diferentes niveles que permiten ahora simplemente equiparar cada uno de los euros que gastamos con los puntos elites, que son los puntos elite los que permiten alcanzar los diferentes niveles del programa de fidelización. Entonces, eso por lo que tiene que ver con la parte de clientes. Otra inversión fundamental y proceso de transformación, la que tiene que ver con los negocios de mantenimiento y de handling. Es importante entender que en el modelo del Grupo Iberia, los negocios de mantenimiento y handling, en primer lugar, tienen una función fundamental que es asegurar la excelencia operativa, es decir, son claves de los niveles de OTP, de puntualidad, y de NPS, de valoraciones de los clientes, porque permiten, siendo dedicados principalmente a Iberia, a conseguir ese nivel de excelencia operativa, siendo piezas fundamentales de todo el proceso operativo que tenemos en la compañía. Pero por otro lado, son también negocios que tienen la obligación y la oportunidad también de ser negocios que consigan los niveles de servicio, de precio y también de rentabilidad que son propios de los líderes de su segmento, de su sector. Es decir, que el mantenimiento y el handling de Iberia son negocios que son presentes en el Grupo Iberia en la medida que son capaces de ofrecer costes y niveles de servicios competitivos. Y por eso también son clave en conseguir ese nivel de competitividad de costes que tenemos. Porque ellos producen entonces una eficiencia que en larga medida permite la eficiencia de la aerolínea. En ambos casos están viviendo un proceso de transformación profundo. En el caso del handling, es un proceso de transformación que ya comenzó al finales del 2023 y después en el 2024 con la creación de South, que como sabéis es una empresa entonces que ha sido generada como empresa autónoma desde el 2024 para crear las condiciones para que después que se consiguieran solo parte de las licencias para gestionar terceros en el mundo del handling en España en 2023, se pudiera tener una posición competitiva en términos de la estructura de costes de la empresa. Con lo cual se ha puesto en marcha una inversión muy importante para UNERE, que es un programa de jubilación voluntario, que ha permitido entonces crear una fuerte eficiencia en la compañía y al mismo tiempo lanzarla como entidad que entonces ahora está consiguiendo ser más eficiente y claramente proporcionar los niveles de servicio que exigimos a nivel de grupo, que permite también ese equilibrio entre, por un lado, la eficiencia y, por otro lado, el nivel de servicio que exigen los clientes. Y después, el negocio de mantenimiento. Como el negocio de handling, también el negocio de mantenimiento es fundamental para apoyar nuestras operaciones. Además, refuerza nuestra resistencia, sobre todo en un momento en el cual hay fuertes limitaciones en la cadena de suministro, así que tener internalizado el mantenimiento de tus motores en un momento en el cual hay una fuerte escasez de suministro de piezas y de disponibilidad para acometer estas actividades de mantenimiento es
una gran ayuda para nuestra fortaleza operativa. El 50% de los motores de IAG, no solo de Iberia, están gestionados para nuestros talleres de mantenimiento aquí en La Muñoza, en Madrid. Y también aquí hay oportunidades en el sentido que hay potencial de crecimiento, sobre todo en el caso que seamos capaces de ganar licencias para ampliar el portfolio de los motores de los cuales hacemos mantenimiento en Iberia. Entonces, eso por lo que tiene que ver con las oportunidades en los negocios que definimos como complementarios. Otra área de inversión fundamental, nuestras personas. Es evidente que una inversión de esta magnitud y un crecimiento de esta magnitud crea dos inversiones muy importantes en nuestras personas. Uno es la más directa e inmediata, que es la contratación de personas. Con el crecimiento que estamos poniendo en marcha, preveemos la creación de 1.000 puestos de trabajo al año. Entonces, una inversión muy importante de crecimiento de nuestro capital humano junto al crecimiento de nuestros assets físicos, que son los aviones. Pero al mismo tiempo, eso permite también una inversión muy importante en nuestros empleados en términos de crear oportunidades de desarrollo, porque claramente si hay un crecimiento significa que habrá más oportunidades para que copilotos puedan promocionarse a pilotos, para que tripulantes de cabina puedan ser sobrecargos, para que técnicos de mantenimiento puedan evolucionar en su carrera profesional. Y hay un elemento clave que para nosotros también es parte de la inversión, que es, como hemos venido contando en los últimos meses, la evolución también, de la mano con nuestros representantes sociales, de los acuerdos laborales. Los acuerdos laborales en Iberia han evolucionado con nuestros pilotos y más recientemente, en mayo de 2025, con la firma del acuerdo también con nuestros tripulantes de cabinas, en el sentido de conectar totalmente los objetivos de la empresa con los objetivos de la persona y permitir un mecanismo que nos permite compartir mucho más que anteriormente los beneficios. Porque en el fondo lo que hemos definido juntos con los representantes sociales es un modelo que dice: a más resultados, más será la evolución positiva de la remuneración fija y variable. Y no solo resultados financieros, sino también los resultados a nivel operativo, es decir, de puntualidad, de productividad y de percepción del cliente, de NPS. Así que estos, que son los grandes objetivos que tenemos a nivel de empresa, son también los que permiten a los empleados, a medida que sean capaces de conseguirlo, de recibir un retorno y un reconocimiento superior. Eso entonces por lo que tiene que ver con las inversiones en nuestras personas. Y otro elemento clave de la inversión en nuestras personas es un proyecto que nos hace particular ilusión, que es la creación de la ciudad de Iberia en La Muñoza. Como sabéis, tenemos en La Muñoza nuestras infraestructuras de mantenimiento, tenemos también ahí la sede de nuestro proveedor principal de catering, Do & Co. Tenemos las instalaciones también de tecnología, ahí las instalaciones de formación, y tenemos la oportunidad de hacer una inversión muy importante. Estamos hablando de una inversión alrededor de 600 millones solo en La Muñoza, que permite transformar la infraestructura. Entonces aquí hablamos de hangares, de maquinarias, principalmente de la parte de mantenimiento, desarrollar un polo industrial que sea referencia a nivel europeo y al mismo tiempo vamos a crear en La Muñoza nuestra nueva sede cooperativa. La ambición es poder ser capaz, alrededor del 2027, que coincide perfectamente con nuestros 100 años, como sabéis, la celebración de los 100 años de Iberia será justo en 2027, lanzar la nueva sede cooperativa de Iberia en La Muñoza, o empezar a construir. Todavía, como sabéis, hay siempre un cierto nivel de incertidumbre en los proyectos de esa naturaleza, empezar el proceso para que empezamos a desarrollar la sede a lo largo del 2027. Y última dimensión de inversión muy importante es la inversión en nuestra sociedad. Es decir, hemos venido contando, y justo en esta sala Juan Cierco con el equipo ha venido contando cuál es el impacto que está teniendo la aviación y en Iberia en específico en la creación de valor para el país España en términos de creación de PIB y creación también de empleo. Y el plan que estamos ahora compartiendo, el plan de vuelo 2030, implica un salto adicional. Hemos estado compartiendo que la generación de valor de PIB estaba alrededor de los 13.000 millones y ahora con este salto de inversión vamos a poder contribuir hasta los 19.000 millones
al PIB y al empleo, de manera indirecta, claramente, más allá de la parte directa, hasta 250.000 personas a lo largo del plan. En segundo lugar, un área de inversión fundamental es la de la sostenibilidad, como decía anteriormente, entonces contribuyendo al proyecto país para no solo el consumo, sino también la producción de SAF, ambimos a conseguir la ambición del net zero emissions, es decir, llegar a cero emisiones en 2050. Y finalmente también intentando poner juntas todas las iniciativas que hacemos con un impacto positivo en la sociedad alrededor de una nueva entidad que vamos a lanzar justo en 2027 en ocasión del centenario, que será la Fundación Iberia. Esto también es una novedad que compartimos hoy, siendo esa la oportunidad para aglutinar todas las iniciativas que hacemos en diversas áreas de actividad y en diversas partes de la sociedad y darle entonces un apoyo estratégico. Y todo eso entonces para conseguir nuestra ambición, que es desarrollar todo el potencial de Iberia, hacer que Madrid finalmente sea un hub líder a nivel europeo y poder conseguir entonces, a través de esa inversión, de este calado, ser capaz de garantir la robustez financiera y la eficiencia de nuestros costes con márgenes que entonces ahora ambimos a que puedan ser hasta superiores a las actuales, es decir, alcanzar una horquilla entre el 13,5%, donde estamos ahora, hasta el 15%, haciendo también en el mismo tiempo de Madrid un hub líder a nivel europeo. En segundo lugar, las inversiones en nuestras personas, contrataciones, evoluciones de carrera profesional, creando la nueva sede corporativa en La Muñoza, en nuestras instalaciones ahí, también para nuestros equipos de mantenimiento. Todas las inversiones en cliente, entonces invertir en el crecimiento y la renovación de la flota, los 70 aviones que mencionamos, los nuevos destinos, el retrofit de las cabinas, las nuevas salas premium y el impacto positivo en la sociedad. En resumen, algunos números a alto nivel que expresan la ambición numérica del plan. Estamos hablando de un margen operativo entre el 13,5 y el 15%, de mantener, consolidar y reforzar nuestras 4 estrellas Skytrax, de tener un NPS que pueda hacer un salto adicional de los 30 a los 40, con un crecimiento medio, ese es el crecimiento anual medio, entre el 3 y el 5%, será más alto claramente en los mercados que más tienen potencial de crecimiento, como Latinoamérica, y inferior en los otros, con un nivel de puntualidad que sigue siendo como ambición al más alto nivel de la industria, entonces el 82% en el largo radio, el 90% en el corto y medio radio, y los famosos 70 aviones de largo radio. Y con esto entonces, completo la presentación, os puedo decir que nos hace muchísima ilusión como equipo poder compartir el plan, porque como os digo, no es algo que ha caído del cielo, es algo que es el resultado de muchísimos esfuerzos, de muchísimos trabajos, de poder haber transformado la empresa hasta el punto de poder ser capaz de apostar a un nivel que nos puede llevar a desarrollar todo el potencial de esta maravillosa empresa. Y con eso termino, y entonces estoy a vuestra disposición, junto con aquí el equipo del comité de dirección, para contestar cuando pueda y sea capaz, junto con ellos, vuestras preguntas. Os pido, por favor, que os identifiquéis y que digáis vuestro nombre y vuestro medio. Vamos a dar primero, ha pedido primero la palabra. Bueno. Venga. Hola, buenas, soy Alejandro Vázquez de Cadena SER. Mi pregunta era que, según datos del INE, en los últimos años se ha ido encareciendo el precio de los billetes de avión en general y, por otro lado, tenemos que el poder adquisitivo también de las personas va en declive también en los últimos años. Entonces, quería saber, Iberia, cómo iba a abordar el tema del precio de los billetes y, al final, qué es que puede esperar un cliente para el plan, dentro del plan de 2030. Y luego, además, si toda esta inversión que hemos visto se va a ver repercutida en el precio de los que pagan los clientes también. Muchas Entonces, hay un elemento clave en la evolución de los precios, que es el equilibrio entre la demanda y la oferta. En realidad, el precio no es algo que se determina en abstracto, en una habitación, sino que en la medida que la demanda, por ejemplo, exceda la oferta, normalmente lo que produce es que haya asientos libres que al final se quedan libres, con lo cual los precios tienen la tendencia a bajar. Y de la misma manera, si se produce el opuesto, es decir, si hay una oferta que es inferior a la demanda, lo que se produce es que la escasez hace que los precios naturalmente suban.
Lo que nosotros pretendemos hacer es acompañar la demanda, entonces asegurar que haya oferta, nuestra oferta con el crecimiento de la capacidad, que pueda acompañar la demanda. Entonces eso, si acertamos, si fuera un mundo perfecto en el cual acertamos, no produciría ningún movimiento de precio, ni a la alza ni a la baja, porque sería simplemente un equilibrio perfecto. Claramente ese equilibrio perfecto no existe, lo hemos visto a lo largo del COVID. A un momento dado, la demanda colapsó y esto implicó que simplemente nadie volaba. Y cuando volvió la demanda, no había todavía capacidad y entonces al comienzo los precios eran muy altos, porque era el reflejo del hecho que no había escasez de demanda. Entonces, en el largo plazo lo que se intenta conseguir, y que este plan quiere conseguir, es crear ese equilibrio. Entonces, machear exactamente, y esa fórmula perfecta nadie la tiene, pero intentar machear perfectamente demanda con oferta. Sí, que hay. ¿Qué tal? Buenos días, Marco. Javier Magariño, del País. Quería preguntarte por el low cost, si lo vais a desarrollar como alimentador del Hub de Madrid, si habrá una nueva marca, si vais a desarrollar Iberia Express. Por otro lado, también quería algo de detalle sobre Asia, de lo que prácticamente no has hablado en el plan. Y por último, si Iberia está abierta a operaciones corporativas. Entonces, para el tema del corto y medio radio, una de las iniciativas de transformación, como habéis visto, es el modelo de corto y medio radio. ¿Qué significa eso? Como bien sabes, Javier, nosotros hemos construido todo el modelo de corto y medio radio bajo una premisa fundamental, y es una de las razones de éxito del modelo de corto y medio radio de Iberia, que era: vamos a crear los vehículos, los modelos que sean adecuados para cada uno de los segmentos, asegurando que tengan la estructura de coste adecuada para ese segmento y, adicionalmente, que creen oportunidades de desarrollo profesional para todos los empleados del grupo. Eso era la clave del acuerdo para los empleados y los pilotos de Iberia y Iberia Express para el desarrollo de Iberia Express. Como tú sabes, ese acuerdo tenía una fecha de caducidad y entonces el management de Iberia Express ha estado proponiendo a los representantes sociales de Iberia Express a lo largo de los últimos meses acuerdos que podían renovar ese desarrollo de Iberia Express bajo las dos mismas premisas, es decir, mantener la competitividad de coste de Iberia Express y al mismo tiempo tener un acuerdo que pudiera generar oportunidades de desarrollo para las personas en ambas empresas. Dado que este acuerdo no se ha alcanzado, entonces no se va a acometer el desarrollo de Iberia Express que habría podido ser en caso de alcanzar ese acuerdo. Y entonces ahora el grupo lo que va a hacer es plantearse si y cuál modelo alternativo aplicar respecto a la situación que tenemos actualmente. Lo que pero hemos asegurado a través del plan de vuelo 2030, y lo has visto a través del crecimiento de Iberia en el corto y medio radio de 4 aviones, 2 en 2026 y 2 en 2027, es que el crecimiento de corto y medio radio necesario para apoyar el desarrollo del largo radio está asegurado en el plan. Y, en paralelo, el grupo analizará cuál puede ser el modelo más adecuado a futuro, considerando que la situación de Iberia Express no ha evolucionado. Entonces, eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda, quizás cedo la palabra a María Jesús, que te puede explicar. Como sabes, ella es nuestra inteligencia de la red, entonces ella te puede explicar un poco la visión que tenemos de Asia. Hola. Mira, lo que estamos tratando de hacer con nuestro plan es priorizar las oportunidades más claras que tenemos. Entonces, cuando nosotros elegimos dónde volar, qué destinos, vemos dos cosas. Dónde está la demanda más pujante, dónde vemos más oportunidades y dónde creemos que también lo podemos hacer mejor como Iberia, con nuestras ventajas competitivas, con nuestra posición geográfica, con nuestro producto, etcétera. Cuando juntamos esas dos cosas, donde vemos una demanda muy evidente, donde vemos que nuestra posición competitiva es mejor, vemos que Latinoamérica y Norteamérica son regiones claves a las que tenemos que crecer segurísimo. Por eso estamos priorizando esto tan claramente. Eso no quiere decir que no estemos continuamente trabajando también en ver otras oportunidades en Asia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, sabéis que en los 2 últimos años hemos lanzado Doha con 7 frecuencias diarias y Tokio con 3, siempre apoyadas con partners, con alianzas, porque para que nos vaya bien en el largo radio y sobre todo en regiones nuevas como Asia, las alianzas son fundamentales. Estas 2 rutas, Doha y Tokio, las hemos lanzado gracias al apoyo de nuestra QJB con Qatar y British Airways y con JAL, British Airways y Finnair en el caso. Entonces, nosotros estamos viendo cómo evolucionan. Por ahora están bastante bien, pero acabamos de lanzar, tenemos que ver en función de cómo veamos cómo evoluciona,
siempre podremos ver nuevo crecimiento y pedir activos también para eso. Y en relación a las operaciones corporativas, Javier, como sabes, ahí había una que es una operación corporativa que era de interés de Iberia y que aplicaba a Iberia, que era la posibilidad de la operación de Europa, que como sabes al final no ha podido ser. Y para las otras operaciones corporativas eso tiene que ver más con IAG que con Iberia. Hola, Artur Zenón de Expansión. Enlazando con la pregunta de Air Europa, ¿estos 70 aviones serían los 70 aviones que tendría la compañía en el caso de haber comprado Air Europa o es una capacidad superior? Y después un par de elementos. ¿Cómo se van a financiar los 6.000 millones de inversión? Y después, si Iberia tiene capacidad de crecer en Barajas ahora mismo, según está, antes de la ampliación que tiene prevista AENA. Ok, entonces, sobre la primera pregunta, la valoración del crecimiento de Iberia no tiene que ver con el tamaño de Europa. Es decir, siempre hemos dicho la operación con Europa habría tenido muchísimo sentido para España, para el hub de Madrid, y habría permitido un crecimiento inorgánico todo a la vez. Pero lo que subyace a la operación con Europa no es el objetivo de Europa en sí mismo, es la ambición de desarrollar todo el potencial del hub. Y ahora entonces no lo hacemos a través de una operación de crecimiento inorgánico, lo hacemos apalancándonos, como has visto, en el crecimiento orgánico y en las alianzas. Pero la valoración de cuánto es exactamente ese potencial lo hacemos mirando al mercado. Entonces, esos 70 aviones representan lo que nosotros vemos como potencial de desarrollo de Iberia al momento actual, mirando la perspectiva de desarrollo de estos mercados. De hecho, cuando hablamos de un crecimiento del 3,5%, ese crecimiento es el resultado de un crecimiento ponderado donde en realidad nuestro crecimiento en Latinoamérica será superior porque el potencial de Latinoamérica es superior a un crecimiento del 5%. Entonces, el referente de estos 70 aviones es el potencial que vemos en el mercado. Ayúdame a recordar que no tengo para anotar aquí. La segunda pregunta. Bueno, quizás Gabriel puedes en esto ayudar. Sí, los 6.000 millones. Como ha comentado Marco, el 70% es flota y el 30% es no flota. De ese 70% de flota, el 80% es flota nueva de crecimiento y el 20% es flota de reemplazo, ¿vale? Entonces, ahí sí que vamos a cambiar un poquito la financiación y vamos a intentar reducir nuestra deuda neta y nuestra deuda también bruta, con lo cual introduciremos más la compra de aviones sin financiar. Tendremos un mix de operating leases, final leases y flota sin financiar. Tampoco tengo ahora los datos exactos de eso. La otra pregunta es si este crecimiento se puede hacer conforme está Barajas ahora mismo Sí. o hay algún tipo de esperáis a que se haga la ampliación. Ese es un punto clave. Es decir, estamos trabajando de manera muy estrecha con AENA y entonces eso está totalmente compartido con AENA y pensamos que esto es coherente con el plan de desarrollo. De hecho, ese plan en el largo plazo no sería compatible con el aeropuerto de Barajas si no hubiera también el plan de desarrollo que AENA tiene para Barajas. Considera que de los 2.400 millones de desarrollo de Barajas, 1.700, es decir, un 70%, está dedicado a la T4. Entonces, es dedicado a infraestructura que es fundamental para el crecimiento de Iberia y de sus socios. Como sabes, no es solo Iberia, todos nuestros socios operan en la T4. Buenos días, Adrián Nowakowski de Airways Magazine. Quería preguntar acerca del A321 XLR. Desde que ha empezado a operar en noviembre, si ha habido cambios o evolución con un acuerdo con las tripulaciones, ya que como provienen de flota de corto y medio radio, si existe algún tipo de evolución en las condiciones laborales y un acuerdo con las tripulaciones para los vuelos transatlánticos. No, la llegada del XLR es un hito fundamental para nuestras tripulaciones, ofrece la posibilidad también para ellos de llegar a nuevos destinos, con lo cual eso todo se ha hecho de la mano con nuestros representantes sociales y estaba definido antes de la llegada del avión. Entonces sí, está definido con ellos desde el comienzo. Y es una oportunidad para nuestras tripulaciones de corto y medio radio
porque en realidad son tripulaciones de corto y medio radio las que operan el XLR para llegar también a destinos más lejos. Entonces, tenemos equipos que están muy encantados con el avión, así como lo somos nosotros y los clientes, dado que es un avión que tiene unicidades muy especiales. Es decir, es un avión, como hemos venido contando, de un único pasillo, entonces de un tamaño relativo más pequeño, que pero tiene la misma proposición al cliente que tiene un avión grande, porque tiene el mismo pitch, los asientos son idénticos a lo que tenemos o absolutamente similares a lo que tenemos en los 350, y tiene el mismo alcance, entonces puede llegar hasta lugares donde puede llegar normalmente similar a un 330, pero claramente con un tamaño inferior, y eso es una de las razones por las cuales podemos abrir nuevos destinos. Porque destinos que normalmente no podrían aguantar un avión más grande son perfectos para un avión más pequeño. O, por ejemplo, también el hecho que hay rutas que solo podemos operar con los aviones más grandes, como Washington, en verano, y ahora con este avión lo podemos operar también en invierno. Y si puedo continuar con el XLR ya finalmente, si se ha decidido ya si alguna de estas nuevas conexiones a Toronto, Filadelfia, Monterrey, si alguna va a ser operada con el XLR, y luego si lo ven como un operador potencial para una expansión a Oriente Medio y África. Pues empiezo por la segunda y luego me voy a la primera. A ver, como comentaba anteriormente, nosotros tenemos tan claro que las Américas son nuestra prioridad que por ahora todos los XLR, que son los 8 que ha comentado Marco, los 3 que ya tenemos y los 5 que llegan en los próximos 7-8 meses, los vamos a dedicar a las Américas, ¿vale? Eso no quiere decir que nosotros no paramos, siempre estamos mirando nuevas oportunidades y eso sería on top de este plan. En cuanto a la primera pregunta, sí. Este avión lo bueno que tiene es que tiene unos economics muy buenos para abrir nuevas rutas cuando no sabemos todavía si la demanda va a ser grande o pequeña y podemos graduar mucho, a lo mejor poner 2 frecuencias al día en un periodo del año, una en otro periodo. Entonces, claro, Toronto puede ser un candidato bastante bueno para empezar con este avión, Filadelfia puede ser otro muy buen candidato para empezar con este avión. Monterrey lo operaríamos con avión grande. Hola, buenos días. Corina Pons, de la agencia Reuters. Bueno, quería entender algunas cosas de tantas cifras. Cuando hablaba de los 6.000 millones de... Perdón, que no te veía. Okay. Cuando hablaba de los 6.000 millones de euros de inversión, lo que yo quería entender era en qué plazo de tiempo es este plan. ¿Esto termina en 2030? Por las láminas veo que es como a mediados de la próxima década, pero igual, quería entender un poco el margen de inversión, cuándo tienen esos 70 aviones operativos y cuáles de esa flota, porque hablaba de algunos confirmados, otros no. Quería entender un poco que de esa inversión no se conocía y están anunciándolo, un poco para entender sí. la dimensión. Y si todos estos aviones son Airbus, incluso los próximos que todavía no están confirmados, porque no veía la lámina. Muchas gracias. Sí. Y la última pregunta para terminar. Lo que queríamos entender es por qué Latinoamérica y Estados Unidos es la apuesta de Iberia, si en medio del contexto actual no pareciera que las economías latinoamericanas están bollantes como para producir más clientes, y también nos interesa mucho saber cuáles son sus expectativas del mercado americano, cómo se va a comportar frente a todas las preocupaciones sobre su economía. Gracias. Entonces, en realidad, en relación al tema de los aviones, gracias por la pregunta porque entiendo que hay un cierto nivel de complejidad. Entonces, cuando hablamos del plan 2030, en realidad 2030 es como un número simbólico porque es un horizonte temporal a la próxima década, pero en realidad el marco temporal va más allá del 2030. Pero específicamente, hablando de aviones, y de hecho hay iniciativas que ya se producen ahora, que ya se producen, por ejemplo, la sala VIP adicional se produce el año que viene, y otras que se producirán más allá en el tiempo. Pero tomamos el tema de los aviones. De los 45 aviones hasta los 59, todos llegan antes del hasta el 2030, porque estos son los pedidos confirmados. Aquí no hay incertidumbre. Son aviones, son 5 XLR y 9 Airbus 350, todos Airbuses, que van a entrar desde ahora hasta con el timing que os había comentado antes. Un 350 ahora, uno el año que viene, uno el 27 y 6 entre el 27 y el 2030. Y 5 XLR entre este año y el comienzo del año que viene. Todos los aviones de nuestra flota, y esa es una fortaleza del modelo de negocio de Iberia, son y serán aviones Airbus.
Es decir, eso permite un elemento que es una de las razones por las cuales tenemos eficiencia y costes muy eficientes, que es un tema técnico en aviación, pero que básicamente la habilitación de un piloto por un tipo de avión te puede valer para otro tipo de avión. Es decir, que por ejemplo nuestros pilotos de 330, la mayoría de ellos tienen habilitación para volar también el 350. Si tú tuvieras dos tecnologías diferentes, no tendrías esta flexibilidad, que es muy importante a la hora de programar tus tripulaciones y tener alta productividad de tus tripulaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con los 11 aviones adicionales? Como decimos, eso dependerá de nuestra capacidad de cumplir con nuestros objetivos financieros y operativos y de nuestra capacidad de mantener una estabilidad social como hemos alcanzado hasta ahora. Si somos capaces, esos aviones vendrán y nuestra ambición es que estos aviones entren entre el final de esta década y el comienzo de la siguiente, entonces al comienzo de los años 30, pero falta por conseguirlos, entonces por eso no podemos dar una fecha. El punto pero importante es, el grupo ya tiene confirmados 21 330-900. Entonces, en el caso que nuestros resultados y nuestra situación de compañía lo permita, ya tenemos accesibilidad a esta capacidad. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de nuestra industria es la escasez también de aviones. Entonces, el grupo ya tiene asegurado un nivel de crecimiento y de capacidad que es un valor muy importante en un contexto en el cual es complicado tener acceso a los productores de aviones y aviones que vengan entregados. Ahora, sobre la segunda pregunta. Este es un plan a largo plazo. Nosotros miramos a valoraciones y estimaciones que van más allá de las fluctuaciones que tienen relaciones con elementos geopolíticos más de corto o medio plazo. La pregunta es, si yo voy a comprar un avión que va a llegar en 2030, es cuál va a ser la evolución de la demanda entre el 2030 y el 2040. Esa es la perspectiva temporal que tenemos en la cabeza. Entonces, todas las análisis y las valoraciones indican que el mercado entre Europa y Latinoamérica es un mercado que no ha llegado todavía a madurez. Entonces, la expectativa de crecimiento anual de ese mercado está en torno o hasta ligeramente superior a un 5%, estructuralmente. Puede ser que un año entonces pase algo y sea ligeramente inferior, otro año sea ligeramente superior. Debo decir también que si miramos históricamente, en los últimos 10 años también el crecimiento entre Latinoamérica y Europa ha sido consistentemente muy alto y más alto que los mercados maduros. Entonces todo eso nos da la confianza que nuestro plan de crecimiento va a ser acompañado para un plan de crecimiento de demanda, que era un poco relativa a la primera pregunta que me hicieron sobre también el tema de los precios. Intentamos machear nuestra evolución de oferta con la evolución esperada de la demanda y fortalecer también nuestra cuota relativa de mercado, entonces nuestro liderazgo en estos mercados. Compañero de nuevo, Gerald, y os ruego por favor que hagáis solo una pregunta por turno y así podemos dar alguna palabra más. Sí, buenos días, Eduardo Gavilán de Aviación Digital. Simplemente era para ver si nos puede ampliar la información en la parte que hablan de iniciativas de ingresos, que concretamente hablan de la potenciación del negocio, de la unidad de negocio de carga, en qué van a conseguir en qué va a consistir esas iniciativas. Bueno, en los aviones de Iberia sabéis que llevamos tanto pasajeros como carga. Y dentro de IAG hay un negocio de carga, que es IAG Cargo, que vela por maximizar los ingresos de carga en todas las operadoras. Entonces, nosotros, claro, este plan de vuelo es de Iberia, pero es de Iberia en el contexto de IAG. Entonces, nosotros trabajamos con todas las empresas del grupo, IAG Cargo, IAG Loyalty, IAG Vacaciones, para este plan de vuelo. En el contexto de cargo en concreto, estamos haciendo muchísimas iniciativas. Estamos viendo, por ejemplo, ya que nosotros no vamos a priorizar el crecimiento a Asia directamente en nuestro plan, ellos sí que están pensando cómo traer más carga de Asia y nosotros cómo conectar esa carga hacia Latinoamérica. Estamos pensando cómo adaptar mejor nuestras rutas para asegurar que somos capaces de llevar más carga tanto a Latinoamérica como a Norteamérica. Estamos pensando también cómo mejorar con data y con inteligencia artificial cómo predecimos el peso que va a llevar el avión para poder también maximizar la capacidad de carga de cada avión. En fin, un gran número de
iniciativas que van desde el diseño de la red, las alianzas con las que operamos, la gestión de ingresos, el revenue management, la gestión operacional, que llevarían a sacar todo el potencial de IAG en el mundo de carga. Buenos días, Michel Suárez de Miami Herald. Quería preguntarle... ¿Podéis levantar? Gracias. Podéis levantar la mano porque si no, no logro identificar. Quería preguntarle si tenéis una idea aproximada de las frecuencias de las nuevas rutas anunciadas hoy. ¿Ah? Las frecuencias semanales de las nuevas rutas anunciadas hoy, si teníais una idea aproximada. Quizás te quedas de pie, que si no, cada vez... Me quedo a tu lado. Exacto, bueno, quédate aquí. Me quedo. Nosotros tenemos una estrategia, cuando vamos abriendo rutas, nuestra idea siempre es partir mínimo 3 frecuencias a la semana. Siempre 3, 4, este es nuestro objetivo, para después ir creciendo a diario y después ir pasando al invierno. En el fondo, creemos que hay un mínimo producto que queremos ofrecer como Iberia para poder atender todos los segmentos, tanto turismo como corporativo, que son los 3. Entonces, lo que os puedo decir ahora, porque todavía estamos encajando las piezas del puzzle junto con el equipo de operaciones a ver cuántas frecuencias nos caben de verdad en el programa, os puedo decir que mínimo serán 3 y que la idea es ir creciéndolas progresivamente hasta llegar a 7, porque creemos que 7 es el producto que en todas las rutas queremos tener para ofrecer un buen producto a nuestros clientes. Hola, aquí atrás, yo, Blanca Pascual de Radio Nacional. Hola. Hola, 2 preguntas. Ayer Iberia suspendió sus conexiones con Israel. No sé qué previsiones tenéis, cómo estáis contemplando, cómo puede afectar, no al plan en sí, pero a corto plazo, toda esta inquietud e incertidumbre geopolítica que se está desarrollando en esa zona, sobre todo también por el precio del petróleo, aunque sé que las compañías aéreas se lo salvaguardan, pero bueno, ¿qué perspectiva tenéis? Y luego, una segunda pregunta, sé que el hub de Madrid es la base de operaciones de Iberia, pero ¿qué valoración hacéis de los proyectos de ampliación de Barajas y si vais a seguir manteniendo el puente aéreo? Gracias. ¿De Barajas o de Barcelona? De Barcelona, perdona, y si vais a mantener el puente aéreo. Vale. Entonces, sobre la primera pregunta, la decisión que hemos tomado, que es común, de hecho, a la mayoría de la industria, es en realidad suspender nuestras operaciones a Israel hasta finales de la temporada. Entonces, Iberia Express, como sabes, es la operadora a Tel Aviv y hemos suspendido nuestras operaciones hasta finales de octubre de este año. Entonces veremos cómo evoluciona la situación. En este caso, como siempre, es la seguridad el criterio fundamental para tomar estas decisiones y estamos pendientes de las evoluciones como todos los demás y de las recomendaciones de las autoridades. Nosotros simplemente aplicamos lo que nos aconsejan las autoridades al respecto. Y en relación al posible impacto que esa tenga en términos de la volatilidad del precio del carburante, una de los elementos claves de un plan de esa magnitud es asegurar que seamos capaces, como hemos hecho a lo largo de la última década, de navegar momentos de fluctuación del ciclo, que pueden ser fluctuaciones del precio del carburante, pero también fluctuaciones de la demanda, fluctuaciones de la tasa de cambio con el dólar y otras que pueden tener un impacto en nuestros resultados. Es decir, en el fondo, la razón por la cual indicamos también una horquilla objetivo en nuestra rentabilidad es porque pensamos que según el contexto, podemos colocarnos en un punto o otro de la horquilla según la evolución de estos factores externos que, como sabes, sí impactan el sector. Pero en el fondo, una resiliencia debido a la solidez del plan que nos va a permitir navegar las diferentes evoluciones geopolíticas y económicas del entorno en el cual vivimos. Y sobre el tema de Barcelona, como sabes, Barcelona es uno de los 4 hubs en los cuales IAG invierte y tiene una posición de liderazgo, Londres, Dublín, Madrid y Barcelona, y entonces no puede que ser positiva la valoración de una ampliación del aeropuerto, además considerando que en Barcelona tenemos las 2 empresas líderes que operan ahí, es decir, Vueling como operador líder en el corto y medio radio, más del 40% de la capacidad, y Level, que ya ahora es el operador líder
en el largo radio. Y por lo que tiene que ver con el puente aéreo, seguimos con el puente aéreo como es actualmente, que está además evolucionando muy bien recientemente. Sí, por aquí. Aquí, Iñaki de las Heras de la Vanguardia. Yo quería preguntar también por el tema del Prat. Bueno, pues ya una pregunta más concreta, aprovechando que se va a ampliar la ruta para favorecer viajes más de largo radio y ustedes hacen una apuesta muy potente por aviones de ese tipo, quería saber si hay una oportunidad también para que Iberia pueda plantearse también rutas de largo radio aprovechando esta nueva inversión en el Prat. Y ya que estamos, no sé si están notando algún retroceso de la demanda asociada con la situación de inestabilidad que se da también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en relación a la primera demanda, la respuesta es sencilla, no, en el sentido de que nuestro objetivo estratégico, como habéis visto, entre los 3 objetivos estratégicos, el segundo es desarrollar todo el potencial del hub de Madrid y transformarlo en un hub líder a nivel europeo, con lo cual sí hay una oportunidad en Barcelona en el largo radio, pero es Level, la empresa que justo está capitalizando en esa oportunidad y además con una ventaja relativa a todos los otros perdedores de largo radio en Barcelona, que es que se puede aprovechar de la alimentación de Vueling. Porque al final, como bueno, enseña también nuestro plan en Madrid, una palanca fundamental para desarrollar el potencial del largo radio es la alimentación del corto y medio radio. Entonces eso es diferencial, esa combinación para IAG de estas dos marcas. Y por lo que tiene a ver con la evolución de los mercados, nosotros confirmamos un poco lo que comentamos en el momento de presentación de resultados del primer trimestre, donde vemos sustancial solidez en nuestros mercados clave. Entonces seguimos viendo muchísima solidez en el mercado Latinoamérica, que está evolucionando, sigue evolucionando muy positivamente, en el doméstico, pero también el mercado entre Estados Unidos y España sigue teniendo una performance sólida al momento. No sé si habéis visto que han salido los resultados de turistas de abril de Estados Unidos en Madrid, que es un dato oficial que hay y los números son muy buenos. Bueno, quizás dejamos, como hay personas que han viajado desde lejos, dejamos un poquito más de... Voy yo ahora, creo. Vale. Víctor de Lena, del Economista, por aquí atrás. Yo quería preguntarte, en primer lugar, si nos puedes hacer una valoración del plan anterior, o sea, de cómo si habéis hecho conclusiones sobre el plan anterior y en qué estatus está. Y en segundo lugar, tenéis que devolver, o Iberia tiene que devolver 206 millones de euros al ICO en 2025 y otros 311 en 2026. Un poco si vais a adelantar esas devoluciones, o esto está ya devuelto, que también puede ser que esté devuelto, y si de alguna manera eso condiciona el hecho de que ahora vayáis a cambiar el modelo de adquisición de aviones. Entonces, en primer lugar, sobre la segunda pregunta, en realidad hemos devuelto todo el préstamo que hemos recibido del ICO. Esto fue ya, Gabriel, ayúdame con la fecha, en 2023 adelantamos. Es verdad, como tú dices, que estaba previsto que el préstamo de la ICO se devolviera en plazos, creo, hasta el 2026, pero decidimos adelantarlo. Claramente un préstamo tiene un coste financiero, entonces en la medida que ya nuestra recuperación nos lo ha permitido, a partir del 2023 hemos devuelto totalmente y entonces no tenemos la única deuda claramente que seguimos teniendo es la deuda que está conectada con nuestra flota, que es la manera como financiamos los aviones. Y en relación a la pregunta de los planes anteriores, en realidad una de las cosas que creo estamos también intentando transmitir es que es una continuidad en el plan de transformación y quizás en momentos diferentes del tiempo le estamos dando un nombre diferente, pero en el fondo es seguir en la senda del desarrollo del potencial, el desarrollo de la transformación, intentando hacer lo mejor en todas las disciplinas en las cuales vamos a operar. Y entonces no hay un diferencial, no hay como un balance. Al final esto no es nada más que el plan de futuro que lanzó Luis hace 12 años, simplemente potenciado, desarrollado y según también las circunstancias, pero no hay una separación. Y de hecho la mayoría, todos nosotros hemos formado parte de todos estos planes desde el comienzo. Maybe we need to switch it on. Hello again. Yes, hi. Kurt Hoffmann from Aviation Week and Air Transport World. You talk about growth of the fleet. What's about replacement? One day the A330s have to be replaced. You think about this A330neo.
And what's about the 350-1000, I think maybe for routes to Mexico City or things like that? And A320 new deliveries, how many you still have in the pipeline? And are the engines working well? Do you want to comment, Yes. María Jesús? So, first of all, regarding there is one advantage from Iberia, from our fleet, that is very efficient and somehow simple. We have only 3 types of fleet, so we don't want to include more. For example, the 350-1000 could be good for Mexico, but maybe only for Mexico. So that's the reason we prefer to have the 350-900, that we have 22, and we will have 9 additional ones. This helps us to increase the utilization because we have a bigger fleet. So in terms of that, we are thinking only in having this kind of aircraft. The 330-900, though, it's a very good aircraft because it will be the future replacement of the 330-200 and 300. But what is going on right now is that the 330, 200, and 300 that we have, they are still young, they are still working very well. So what we are going to do is retrofit them so that we have the perfect cabin, like perfect cabin interiors with the door, everything in business, premium economy, the last seat, the last connectivity, everything, and we will keep them. So we will keep our our cost capital low, and then when we are thinking about replacement, the 330-900 will be a good aircraft. Muy buenos días. Aquí, Patricia Alvarado, de México, Grupo Heraldo de México. There was another part, the 320neo. In our plan right now, we have 30 320neos and 40 old generation aircraft, so 42% new generation aircraft. Our idea is that in the next 3 to 5 years, we will already have 85% of neos. Sí, muchas gracias. Buenos días, Patricia Alvarado, Grupo Heraldo de México. Un poco volviendo al impacto que puede estar teniendo el encarecimiento del petróleo, no sabemos cuánto puede durar este conflicto. ¿Están pensando en algún plan de contingencia para que no afecte pues, las cuentas tan saneadas y los beneficios y poder llegar tranquilamente a este nuevo plan estratégico? ¿De qué manera están haciendo un seguimiento, ¿no? por Sí. esta gran preocupación, ¿no? Gracias. Sí, como sabes, las compañías europeas en general, a diferencia de las compañías norteamericanas, han decidido a lo largo de los últimos años seguir aplicando las políticas de coberturas. Al final, la cobertura no es nada más que algo que suavice en el tiempo el impacto de una evolución del carburante, porque te permite de cubrir hasta un cierto tiempo. Pero el grupo IAG ha compartido en presentación de resultados que tenemos cubierto casi el 75% del coste del carburante en 2025 y casi el 50%, alrededor del 50% para el 2026. ¿Qué significa? Que eso nos permite otra vez navegar estas fluctuaciones con un poco más de serenidad porque lo tenemos protegido por haber negociado anteriormente los niveles de precio. Y entonces, pero yo creo que más allá, la respuesta es el plan, como decía anteriormente, tiene en su fortaleza fundamental el tener una solidez que nos permite también hacer frente a momentos que pueden ser más complicados a nivel de factores externos, porque ya llegamos a un nivel de rentabilidad que nos permite seguir invirtiendo aún manteniéndonos en la horquilla en la cual vamos a estar, porque nos situamos en una parte alta de la horquilla del mercado. En realidad somos entre las más sólidas financieras del mundo. Hello, over here. Good afternoon, Finster and Steer, Runway Girl Network and the Upfront. So you've talked about building this new hub and expanding into new markets or existing markets like North America. That's competition to Air France in Paris, Lufthansa in Frankfurt, but also British Airways in London. How are you coordinating at the IAG level to ensure that you're not cannibalizing other sister airlines' growth? Now, there is a unique element in the model of IAG, which makes it fundamentally different from the Air France-KLM group and the Lufthansa group, which is the level of complementarity of the airlines that belong to the group. Intuitively, BA is extremely strong to North America and to Asia. Iberia is the leading airline to Latin America. Then we have Aer Lingus, very strong, of course, in all the traffic to from Ireland. And we have
the low-cost vehicles, Vueling and Level, based in Barcelona. So there is a high degree of complementarity that by design implies that in fact we do not compete one against the other. And whenever we have overlapping activities, like for instance to North America, we do joint businesses. So for instance, we operate to North America as well, like BA does, but there absolutely we have no whatsoever competition. On the contrary, we basically combine activities to have a broader network offering, align services, align prices, and that allows to have a broader activity together. So it's the contrary. IAG and beyond IAG, in general, the cooperations, you saw a slide, and also Maria Jesus elaborated on that. In our industry, it is key to have very, very strong partnerships because they allow you, in a very efficient manner, to expand your offering. So the cooperation with the IAG Airlines is a key driver, in fact, of the success. Is not an issue, is a leverage that we have. Hola, Hernán Dobri de Comedios de Buenos Aires. Recién hablaron de que las perspectivas de crecimiento con América Latina rondaban más o menos un promedio del 5% para los próximos años. ¿Cuáles serán esos destinos que esperan que crezcan más con la región? Pues nosotros estamos explorando toda la región. Tenemos una estrategia primero de enfocarnos en las ciudades que nosotros llamamos supercore, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos crecido al triple diario en Buenos Aires, triple diario en México, triple diario Bogotá, doble diario Sao Paulo, estamos en camino al doble diario Santiago de Chile, tenemos el doble diario a Lima. Primero, nuestra estrategia es ir a todas las ciudades primarias. Después es ir completando todo donde nosotros tenemos 4, 5, 3 frecuencias, como comentaba antes, llevarlas hasta 7. Pero nosotros tenemos un gran potencial también de crecer a otras ciudades secundarias. Entonces, ¿qué países estamos mirando? Estamos mirando, bueno, como ya he comentado anteriormente, Canadá, pero particularmente Latinoamérica, México, estamos mirando Colombia, estamos mirando Brasil, estamos mirando pues distintas ciudades más allá de la capital en estos países. Leonardo. Hi, Leonardo Berber from the Italian newspaper Corriere della Sera. 2 quick questions. First question, how flexible is this plan, considering also the interest of IAG for TAP in buying a majority stake or a minority stake? It will be a long process, but still. And what about the people you have on the other side of the Atlantic in the South America, for example, Abra Group with Avianca and maybe GOL, or maybe they are going to do something else with Wamos Air. I mean, you have some partnerships, but at one point you will split because they have also some big plans. Thank you. Okay, so on the first question, help me, sorry, because now I was focusing on the second one. Yes, so in fact our plan has nothing to do with possible further operations of the IAG groups in terms of consolidation. The operation that, yes, did have a potential impact on our plan de vuelo was the Air Europa one, because that was touching our hub. But IAG is assessing the TAP operation, and that has no influence whatsoever. We maintain a degree of flexibility, and that degree of flexibility is due to the fact that we have leases that terminate. And at the point in time, as much as we can increase, we could even decide to flex our capacity, but that has nothing to do with our plans. It has to do with other plans. It has to do with the evolution of demand. So our capability to react, for instance, to a big crisis. So fundamentally, we have flexibility in our plan, but our plan is to increase to the 70 long-haul aircraft. And in relation to the movements in terms of our competitors, I think first of all, our position in Latin America is distinct from most of the Latin American operators in the sense that we operate to 15 countries. Like, if you take the examples that you were giving, there are competitors that are particularly strong in some regions, but no one that has the coverage that we have. But in addition, we have a very strong partnership with the largest operator in Latin America, that is LATAM. So we do believe, and that partnership is a combination of
a joint business that we have in Peru and Ecuador, and code sharing in other routes. So that combination makes us, by default, the strongest actor in the Europe to LATAM corridor, independently from what other competitors might do. And in fact, we are working on strengthening further the cooperation with LATAM. There are areas of further cooperation that we are exploring with them, for instance, in the frequent flyer program, that can expand further the cooperation we have with them. Hola, Eduardo Segovia, de OK Diario. Yo le quería preguntar qué va a hacer con la participación en Air Europa, porque, bueno, dicen que quieren desarrollar el Hub de Madrid después de que no hayan podido comprar Europa, pero bueno, seguimos teniendo un 20%. Ellos están en un proceso de buscar socios para ampliar capital. Bueno, pues podría ser la operación de vender también el porcentaje de IAG Iberia en Air Europa. Y no me ha quedado muy claro si Iberia Express se va a cerrar o no se va a cerrar, o va a seguir como está ahora, porque no parece que tenga mucho sentido. Si no se va a desarrollar, han dicho que están buscando alternativas, y esas alternativas pasarían por el cierre de Iberia Express. Gracias. Entonces, en relación a la primera pregunta, nosotros tenemos una participación en Europa, que es una participación puramente financiera. Entonces, hemos venido comentando que valoraremos qué hacer con esa participación de un punto de vista puramente financiero. Al momento actual no tenemos intención de vender la participación y valoraremos a lo largo de los próximos meses si tiene sentido financiero o no deshacernos o mantener la participación en la medida, en la misura que tenemos actualmente. Y en relación a Iberia Express, creo que he podido explicar de manera suficientemente clara que Iberia Express ha sido y es una componente fundamental de la eficiencia de nuestro modelo de corto y medio radio. Ahora, al momento actual, el management de Iberia Express ha planteado un desarrollo de Iberia Express sobre la base de un acuerdo y ese acuerdo no se ha alcanzado. Entonces, lo que estamos diciendo es que no hay un desarrollo de Iberia Express más allá de la Iberia Express actual. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por vuestras preguntas, y os esperamos en la siguiente. Gracias.